Me presento, me llamo Iván Enciso, son las 10 de la mañana, hoy día sábado 12 de junio, y comenzamos con la ponencia del magíster Héctor Chico. El magíster Héctor Chico es un docente universitario por la Universidad César Vallejo, contador público, titulado en la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Peruana de las Américas, y tiene una especialización en auditoría en el CCPL y un posgrado de tributación en la Universidad de Lima. Ante todo, comentarle de que si van a hacer alguna pregunta, levantar la mano y al final de lo que es el seminario va a haber un área de preguntas que puedan realizar cualquier duda que tengan. Y nada, comenzamos con usted, magíster. Bien, buenos días, estimados participantes, estimados emprendedores. Buenos días y nuevamente resaltar pues, la confianza de Jugar Consulting por esta nueva oportunidad. Y hoy día vamos a tratar un tema netamente empresarial, la cual se ha denominado pues, la responsabilidad laboral empresarial, ¿correcto? Vamos a hablar de este tema hoy día muy interesante, de los cuales voy a mostrar el contenido de la misma. Bueno, cuando hablamos de responsabilidad laboral, vamos nosotros a ampliar netamente lo que es en este caso, digamos, la discriminación entre varones y mujeres. Hay una norma que regula esta parte, ¿correcto? Vamos a hablar sobre todo el hostigamiento sexual que también se refleja en un centro laboral. Y por último, vamos a abocarnos más a fondo con respecto a la seguridad en el trabajo. Por eso son los tres puntos importantes que enmarcan este tema de la responsabilidad laboral empresarial, en el cual el empleador tiene que tomar las medidas correctivas en el caso que eso ocurriera, ¿correcto? Y luego vamos a hacer mención, lógicamente, a la norma en el cual señala, pues, que los empleadores deben de cumplir sí o sí estas disposiciones dictadas por el Estado. Dentro de ellas vamos a mencionar lo que prima, pues, en la ley de leyes, nuestra constitución política, ¿correcto? También vamos a hablar sobre el decreto legislativo 728, que justamente habla allí sobre la discriminación. Luego la ley número 30709, que justamente hace también referencia y prohíbe pues, la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Y por último vamos a mencionar la ley 29783 relacionado a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a todos los puntos que vamos hoy día a tratar. Si bien es cierto, hay un organismo internacional del trabajo en el cual regula pues que todos los trabajadores tengan un trabajo digno, un trabajo decente y que sobre todo sean remunerados, ¿no? Eso es lo que nos dice la OIT con respecto a esta parte laboral y también las normas peruanas al cual le he mencionado. Vamos a explicar en todo caso cada punto que es de índole empresarial, como ya les dije, para poder explicar cada uno de ellos. Tenemos primeramente la responsabilidad laboral. ¿En qué consiste esta parte? Miren, vamos a explicar así muy brevemente esta parte de acá de la responsabilidad laboral, que nos dice pues, que es la que nace, ¿no? Es la que nace, digamos, en la forma, en el momento, ¿correcto? Que hay una relación, ¿no? O laboral, y justamente tiene que ver ahí el contrato de trabajo, mediante el cual los empleados están protegidos contra contingencias que asocien, que ocasionen, ¿no? Una causa de trabajo, reconociendo para ello, dice, de forma, digamos, de forma principal y la promoción, prevención, prestación económica y asistenciales por accidentes laborales y enfermedad profesional. Por ello, la norma indica, pues, de que toda empresa debe tener la debida, digamos, la debida responsabilidad de velar por la integridad física de los trabajadores como también de su familia. Eso es lo que dice la norma. Yo no puedo tener a un trabajador que no tenga pues las medidas de seguridad, porque ¿qué pasaría si pasa un accidente? Entonces eso vamos a tratar más adelante, ¿correcto? Luego, con respecto a la responsabilidad, dicen en el ámbito laboral. Si bien es cierto, como ya le hice mención, acá pues hay un organismo internacional, ¿no? De trabajo, conocido como la OIT, que señala lo siguiente, ¿no? Y nos dice que consiste pues en acciones de las empresas orientadas a ofrecer, nos indica esta parte, un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Mire, eso lo dice la OIT, que también está regulado en las normas peruanas, ¿correcto? El ámbito laboral, ¿no? ¿Qué nos dice esta parte? ¿No? Que esto pues implica, dice, ofrecer empleos con una remuneración suficiente y condiciones de trabajo adecuadas.
que permita no solamente la subsistencia inmediata del trabajador, sino también la protección de su futuro y el de su familia. Por lo tanto, toda la empresa debe pues de tener dentro de la empresa un espacio que sea, digamos, adecuado para que los trabajadores puedan desempeñarse para el cual fue contratado. Yo no puedo tener una empresa en la cual no cumpla esas condiciones, porque creo yo que el trabajador podría trabajar en una condición que no le permita, digamos, destacar como profesional o como un empleado o como un obrero. La empresa tiene la responsabilidad, pues, de tener, digamos, un espacio que sea o que permita a que el trabajador cumpla con su función, ¿no? Y eso lo regula, como ya le dije, pues, la OIT. Los principios, mire, esta parte hay que resaltar, ¿no? Si bien es cierto, hay un principio básico, un principio muy importante que está reflejado en nuestra Carta Magna. En su artículo 26 justamente nos indica esa parte, la igualdad de oportunidades sin discriminación. Eso está regulado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, las empresas y acá en el Perú sobre todo, de una manera, eh, hay igualdad para todas las personas, existe la discriminación. Eso es una pregunta que siempre se hacen pues, los expertos en la materia, en el cual, según investigaciones, se ha llegado a una conclusión. Y se dice que acá en el Perú existe este término de discriminación, ¿ok? Por color, por raza, que también es un derecho fundamental que está regulado pues, en el artículo 2 de nuestra Constitución Política. Entonces, ¿existe la discriminación en nuestro país? Por supuesto que sí. No solamente en el Perú, también en otros países también existe, ¿no? Se ve, por ejemplo, cuando hay un evento deportivo, se ve también cuando una persona de color negro toma la pelota, por ejemplo, y cómo lo silba. Entonces hay discriminación en todos los aspectos, ya sea laboral, ya sea deportivo, ya sea social, existe la discriminación, aunque uno no lo acepte, pero sí existe. Entre los peruanos, muchas veces nos discriminamos. Le digo esto porque yo observo muchas veces en las empresas que ocurre en el centro laboral. Muchas veces discrimina a una persona, por ejemplo, cuando viene de provincia a trabajar acá a Lima, por decir un ejemplo. Muchas veces algunos son discriminados y eso en verdad mi persona no lo comparte. No lo comparte porque yo también soy de provincia y eso también no permite pues que otras personas hagan eso con las personas que vienen justamente a trabajar, vienen a dar sus servicios, sin embargo, en algunos casos pues son discriminados por sus mismos compañeros de trabajo, cosa, repito, que no lo confirmo. Miren, la discriminación representativa entre varones y mujeres. La ley 30.709, ¿qué cosa es lo que nos dice esta parte? ¿Ok? Vamos a mencionar. Dice, dice, prohibir la discriminación y remunerativa entre varones y mujeres mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones de que permitan dice, la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. Miren lo que dice la parte final. Principio de igual remuneración por igual trabajo. Yo pregunto a los empresarios, pregunto a la sala, si yo soy abogado del Estado de la Universidad Peruana de las Américas y viene otro abogado de la misma universidad, ¿por qué tendría que yo varón y la otra colega mujer, por qué tendría yo que ganar más que ella, por ejemplo? Si acá el trabajo va a ser lo mismo. Entonces acá también se ve estas cosas, ¿no? Se ve digamos, por qué el varón muchas veces pues, está percibiendo más que la mujer. También acá hay un factor importante que hay que tomar en cuenta. De repente mi persona tiene el último grado. De repente mi persona ha estudiado una maestría o un doctorado en el extranjero. En cambio, la otra colega que es abogada solamente tiene un grado de bachiller. Imagínense, ¿cómo me van a comparar a una persona que yo tengo un doctorado de extranjero o una persona que tenga solamente un grado de bachiller? Hay diferencia, ¿verdad? O también puede ser viceversa. Puede ser que la mujer tenga especialidad, tenga maestría, tenga doctorado en el extranjero y yo no lo tenga. Entonces creo yo que ahí, con justa razón, el empleador le pagará más a ella que a mí, y yo lo tengo que aceptar. ¿No? Entonces ahí también habría que ver esta parte que ahí pues no, tampoco no entraría, no encajaría, ¿no? Lo que es la discriminación, porque, digamos, es por el grado que uno tiene, por el grado académico que uno tiene,
tanto esfuerzo de estudio, ¿no? Eso también amerita pues, que la persona, mientras más preparada está, mientras más capacitada está y mientras más especializada está, va a ganar lógicamente más, o ya sea varón o ya sea una dama. Eso ya está comprobado. Hoy seguimos. Las remuneraciones que corresponden nos indica a cada categoría la fija el empleador, sin discriminación. Mira, justamente lo que estaba hablando. Eso lo fija el empleador. Yo, empleador, tengo el currículum de ambas personas. Voy a revisar quién tiene más grado. Y acá se paga a quien tiene más grado. Si no, acá no me comparen. ¿Creen ustedes que un subalterno de la policía va a ganar igual que un general? ¿Va a ganar igual que un comandante, que un coronel? Entonces, ahí vean ustedes que en la parte remunerativa, okay, muchas veces, pues, no es que se discrimine, sino acá también hay que algo precisar. Es por el grado que uno tiene. Repito, es por el grado. ¿Correcto? Entonces, eso también hay que ver. Y acá, pues, digamos, no hay motivo de discriminación. Discriminación hubiese siempre y cuando ambos tengan el mismo rango, ambos tengan el mismo grado. Si yo soy abogado y la colega es abogado y no tenemos doctorado ni maestría, lógicamente, ¿por qué tendría yo que ganar más que ella? Entonces, estamos al mismo nivel. Pero eso ya, ¿quién lo va a fijar? La empresa. El empleador es la que fija tu remuneración. ¿Correcto? Y acá también puede ser otra cosa, puede ser que de repente que la persona dama, pues ya, digamos, venga recomendada y lógicamente va a ganar un poco más. Hay varios factores en el cual hay que evaluarlo, no hay que evaluarlo eso. Miren, las personas naturales y sus jurídicas que en el ejercicio de su actividad, a través de sus funcionarios o dependientes, incurran, ojo, incurran porque también hay sanción, en las conductas que impliquen discriminación, anulación, alteración de igualdad de oportunidades o de trato en las ofertas de empleo y durante la relación laboral serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene pues digamos, como aliado, tiene el Ministerio de Trabajo a la SUNAFIL, que justamente ellos hacen trabajo operativo, ellos hacen trabajo de campo, y si por ahí encontrasen una discriminación, ¿okay? Ahí podría ser también materia de observación y sanción a las empresas, ¿correcto? La sanción nos dice que equivale a 3 UIT, ¿correcto? O cierre temporal de local que no va a ser mayor a 12 meses, ¿no? Eso es lo que nos indica la norma, ¿ok? Bueno, si hacemos un estudio, porque es un estudio de investigación, y eso lo dice el INEI, que en promedio dice que de las mujeres representa que el 72,4% del ingreso de los hombres. Señala un informe del INEI, bueno, realizado ya en el año 19-20, todavía 21 están elaborando, mientras los hombres ganan, dice, en promedio 1.833,70, las mujeres perciben 1.327 por la misma labor. Entonces yo acá también hago una aclaración. ¿De qué persona varón hablamos? ¿De qué mujer hablamos? ¿Este varón será un profesional? Esa persona profesional que gana, que dice que el promedio es de 1.833 soles,70, ¿cree usted que va a ser un abogado? ¿Cree usted que va a ser un contador? ¿Cree usted que va a ser un administrador? ¿Cree usted que va a ser un ingeniero, un médico, una enfermera quizás puede ganar esa cantidad? Pero también no hay que discriminar a todas las personas. Creo yo que un médico ahorita, en este momento, no gana esa cantidad. Y una profesional médico tampoco creo yo que gane 1.327. Entonces, el INEI, ¿cómo ha sacado? Un promedio general de la población que elabora. Y acá pues están incluidos los profesionales y los no profesionales. Entonces ahí saca un promedio y estiman eso. Porque si mi persona o ustedes van a percibir 1.833,70, yo pregunto, ¿le alcanzaría? Si la canasta familiar está bordeando algo de 2.000 soles, actualmente, la canasta familiar bordea 2.000 soles y 1.800 está por debajo. Entonces creo yo pues, que eso es un promedio, digamos, para los trabajadores que quizás pues, algunos también ganan sueldo mínimo, ¿no? Ganan una remuneración mínima vital, otros ganan un poco más. Entonces ahí hace un estudio, el INEI pues, ya hace un promedio, saca una fórmula, cómo lo habrán sacado, pero la cosa que dice que el varón gana más que la mujer. Pero con este sueldo, yo estoy seguro que ningún profesional, médico, ingeniero, gana ese monto. Ni mi persona, por ejemplo, ¿no? Para ser más sincero. Porque si yo percibo esta cantidad, imagínense, no alcanzaría.
Bueno, ¿y eso cuándo se vio, digamos, se observó más en las mujeres? Por ejemplo, en la pandemia del año pasado, en el mes de marzo a la fecha, ¿no? Desde marzo del año 2020 hasta ahorita junio, todavía estamos pasando esta pandemia que no se va, no se quiere ir la pandemia, todavía nos está afectando. Y acá nos indica que justamente en la pandemia del año del COVID-19 ha afectado, dice, en mayor escala a las mujeres a comparación de los hombres, ya que son ellas las que han perdido sus trabajos. Es cierto, eso sí es muy cierto, ¿eh? O se les ha hecho más complicado mantenerlos. Pero esta dificultad nos indica no es reciente. Las mujeres ya enfrentaban complicaciones desde antes de la pandemia y una de ellas es la brecha salarial, ¿correcto? Entonces, a veces, muchas veces pues, las damas son profesionales y creo yo que una dama profesional que sea de repente abogada, contadora, administradora o de repente ingeniera, ¿no? Entonces ellos creo pues que no van a estudiar pues, 5 años de carrera, ¿no? En la universidad para ganar 1.300 soles. Bueno, no, yo creo que no me parece. Creo que un profesional, repito, su remuneración está en el mercado actualmente está sobre 6 a 8, un promedio que se conoce de estos profesionales, ¿no? Un médico, por ejemplo, gana algo de 8.000 soles. Y eso que trabaja para el Estado, trabaja en una clínica, pero muchas veces los médicos, como ya usted sabe, también trabajan o atienden en su consultorio. Entonces perciben otros ingresos, ¿no? Igual mi persona también laboro en una empresa y en las noches doy mis clases a una universidad. Entonces ahí también genero otro ingreso. ¿Pero por qué? Porque tengo grado, tengo estudios y eso muchas veces las empresas buscan justamente a profesionales que tengan una categoría para que puedan trabajar, para que puedan desempeñarse como tal. Miren, esta desigualdad, ¿no? Salarial se origina, dice, entre otras cosas, por factores subjetivos o no explicados. O sea, hasta ahorita no hay una explicación, no hay una teoría que diga por qué la mujer gana más que el hombre. ¿Okay? Creo yo, repito otra vez, y quiero esto aclarar, que si una mujer no es abogada, simplemente tiene el grado de bachiller, yo tengo grado de bachiller y soy abogado, ¿correcto? ¿Por qué tendría yo que ganar más que ella? No hay razón ni motivo por qué pasa eso. Ahora, si ella tuviera pues un grado de maestría, tendría un grado de doctor, bueno, yo sé y voy a reconocer que es mérito de esta persona para que perciba más que yo, o también viceversa, ¿correcto? Pero acá no dice, esto quiere decir que los empleadores asocian a la mujer con el trabajo doméstico y del cuidado de hijos, y también hay discriminación de género según el informe guía para la igualdad salarial del Ministerio de Trabajo. Eso es un estudio que estoy haciendo mención para que usted vea que no, yo no lo digo, sino lo saco de la fuente del Ministerio de Trabajo y de la fuente del INEI, como también saco fuentes de la, digamos, de la OIT, con respecto a lo que hemos hablado antes sobre la discriminación. Entonces acá, pues, estimados participantes, habríamos que tener en cuenta de que si son mujeres profesionales, creo yo, no habría motivo ni razón por qué la mujer puede ganar ese monto que le dije de 1.300 y pico, que justamente señala el INEI, ¿no? Pero no creo que una mujer profesional permita que se le pague 1.300. Tantos años de estudio y que tenga, a ver, que tenga doctorado, que tenga de repente grado de maestro, imagínense usted, entonces, o que tenga un estudio en el extranjero, ¿creen ustedes que va a aceptar ese monto? Yo creo que no. Para eso uno tiene que estar preparado, capacitado, especializado en una materia para poder desempeñarse como profesional. ¿Ok? Entonces, pues la brecha salarial no es un problema único en el Perú. ¿Ok? A nivel mundial, ¿no? Las mujeres ganan 16% menos que los hombres por el mismo trabajo, indica, y las mismas condiciones señala la OIT. O sea, eso está, perdón, la ONU. Y a pesar de que los años se ha estado trabajando para disminuirla, en la práctica todavía se hace difícil revertir eso. Mire, acá les pongo una imagen. ¿Cuánto percibe el varón y cuánto percibe la dama? Entonces yo acá creo que hay que tener una reflexión. La dama que hago mención de repente no es profesional y el otro señor sí es, pues. Entonces, lógicamente, que va a haber una variación. Ahí sí puedo yo aceptar. Como también yo podría aceptar que gane menos que una dama que tenga, pues, como ya le dije, estudios más avanzados. Eso sí, definitivamente
yo lo voy a aceptar. Y diría, pues, que ahí no hay discriminación. En ese caso, en ese caso particular. Pero la discriminación justamente existe, pues, cuando vean personas que van a trabajar a una empresa y muchas veces son marginadas por su mismo, ¿no?, rasgo físico. Muchas veces también influye eso para que una persona pueda trabajar en una empresa, en oficina me refiero, ¿no? Como también de obrero. A veces lo evalúan también a la persona y muchas veces cuando se presentan a una convocatoria, los empleadores o la persona encargada de tomar personal siempre lo miran de pie a cabeza a esta persona, ¿no? Como diciendo, pues, esta sí, esta no. Se seleccionan y escogen, pero no ven lo que la persona realmente conoce, lo que la persona realmente sabe, su experiencia. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero acá muchas veces toman lo contrario. Y también, como ya ustedes saben, en las entidades del Estado, muchas veces las personas que van a trabajar allí, a esos puestos, son personas que son recomendadas. Y eso pues no me parece. No me parece porque cuando esa persona va a dar servicio, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, SUNAFIL, por ejemplo, la SUNAP, son entidades que los trabajadores perciben una buena remuneración, ¿correcto? Perciben una buena remuneración. Por lo tanto, ¿cómo ellos han entrado? ¿Por conocimiento? Entonces ahí hay que verlo, porque hay convocatoria, sí hay convocatoria, pero también habría que analizar cuando esa persona se le hace la consulta vía telefónica o vía presencial antes de la pandemia, me estoy refiriendo, antes de la pandemia, cuando yo a veces he ido digamos, a la SUNAT a hacer consulta a los orientadores tributarios que justamente tienen conocimiento amplio sobre la materia, cuando yo iba a preguntar a ellos, no sabían la respuesta, no conocían. Igualmente, cuando yo llamo por teléfono a Sunafin, también no responde con precisión. Entonces, ¿y por qué? Porque esas personas no fueron debidamente capacitadas, esas personas quizás hayan entrado por recomendación, justamente ahí está el detalle. Y eso es lo que ocurre en las empresas del Estado, en las entidades del Estado. Pero en una privada también quizás vea esas cosas, también quizás se encuentre personas que no conozcan, digamos, el tema. Sí hay, pero hay muy poco, pero sí algunas veces también me he encontrado con esas personas. Bien, vamos ahora a pasar con respecto a los documentos laborales en el cual pues son de obligaciones formales que toda empresa debe de tener, ¿no? Y decimos, por ejemplo, que dentro del régimen laboral de la actividad privada, los empleadores deben cumplir con una serie de obligaciones formales a través de documentos laborales que se exigen para garantizar los derechos laborales de los trabajadores, ¿correcto? Los mismos que serán exigidos por la SUNAFIL cuando vea una inspección laboral. En las listas inspectivas, las cuales voy a detallar a continuación. Entonces, obligaciones formales se está refiriendo pues, a la documentación que están obligadas pues, a conservar, digamos, a enseñar a los inspectores laborales cuando hagan trabajo operativo, cuando se le deje una notificación a la empresa para irlo a visitar o en todo caso para que ellos vayan a comparecer en el Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es ya competencia de los señores inspectores de la SUNAFIL, ¿correcto? Y ahí estoy mostrando imagen con respecto a lo que yo como empresa tengo que mostrarle a estos señores cuando tenga una inspección laboral. Estos sí son documentos que hay que mostrarle. A ver, estoy poniendo acá la imagen. La primera es, por ejemplo, la obligación de exhibir el horario de trabajo. Son condiciones en las cuales las empresas tienen que exhibirlo cuando se le requiera. Reglamento interno de trabajo también hay que mostrarlo, siempre y cuando la empresa esté afecto a este reglamento. Luego, reglamento de seguridad e higiene industrial. Esto también la SUNAFIL muchas veces inspecciona y observa, porque en algunos casos hay empresas, miren, estimados participantes, hay empresas que no tienen, por ejemplo, el extinguidor, que es algo necesario y obligatorio que toda empresa deba tener un extinguidor, y a veces carece. ¿Qué cosa es lo que amerita allí? Una infracción. Y una infracción es una sanción. Y la sanción es una multa. Y la multa está en base a la UIT. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Luego dice libros de observaciones sanitarias. También, como yo le decía, si yo voy a una empresa, ¿no? Vamos a poner a un restaurante, vaya a un restaurante y no tenga, por ejemplo, que en los servicios higiénicos, por ejemplo, esté lo que se requiere allí.
que tenga de repente un jabón, o que tenga algo para lavarse las manos, que no cuente con eso. Entonces yo, inspector, lo observo, pues, lo observo porque no tiene esos documentos, o que no tenga agua, imagínense. Entonces eso pues está, acá justamente hace su denuncia en este libro de observación sanitaria, que también lo hacen pues, los inspectores, ¿ok? Contrato de trabajo sujeto a modalidad, también. ¿Cómo ingresó un trabajador a la empresa? ¿Fue bajo contrato determinado, contrato a plazo fijo o fue un contrato sujeto a modalidad? Eso me lo muestra usted, señor empleador, y tengo que llevarle. Por ejemplo, en una visita inspectiva que hacen los señores inspectores laborales, toman nota o empadronan a todos los trabajadores que encuentren en ese momento. Luego van a cruzar esa información con el te registro, con las boletas de pago, con la planilla mensual, van a hacer el cruce. Vamos a suponer que mi planilla tenga, yo empresa, tenga a 8 trabajadores. Y cuando yo inspector vaya a la empresa, cuente a 12 trabajadores. La pregunta es, si tengo 8 en planilla y tengo 4 fuera de planilla, ¿creen ustedes que el inspector laboral no va a poner una sanción? ¿Qué se lo puede pedir el inspector laboral? Señor empresario, por favor, muéstrame su contrato de trabajo, muéstrame usted su registro, muéstrame usted su planilla para ver porque yo acá, cuando yo he perdonado, he contado a 12 personas y cuando veo la planilla hay 8. Entonces ahí también amerita una sanción la empresa, ¿correcto? Y ahí justamente los empresarios, pues, ¿a quién van a consultar? Van a consultar a su contador, a su administrador o, en todo caso, un abogado que conozca la parte laboral para que le dé la salida. Pero el inspector te lo va a decir, mire, señor empleador, yo no quiero hacer problema. Lo que yo le vengo a decir a usted es que cumpla con su obligación y a estos 4 señores lo va usted a asegurar de manera actual o retroactiva, porque también muchas veces los inspectores son muy precisos. Por ejemplo, si yo soy una persona que no está en la relación, no está en la planilla, y le digo al inspector laboral, yo ingresé el 1 de enero del año 2021. Imaginemos que sea enero del año 21, o sea, este año, y el inspector viene en junio. Viene, por ejemplo, el lunes 14 a la empresa a empadronar a los trabajadores y ahí estoy yo. Y a mí me dice el señor su nombre, su DNI, cuando usted ingresó acá, fecha de ingreso, y yo le digo 1/1 del 2021. Me van a piden la planilla de la empresa y yo no figuro. Muchas veces los inspectores laborales también son muy drásticos y dicen, señor empleador, me lo pone usted en planilla desde la fecha que el señor ingresó, según lo que dice acá. Entonces, eso también es delicado y hay que tener bastante cuidado. Por eso yo siempre recalco, hay que asegurar a los trabajadores en la fecha que ingresen, no se haga problema, porque eso amerita una multa. ¿Okay? Luego dice el contrato de trabajo a tiempo parcial. Si hay trabajadores que están en esta condición, hay que mostrarle al inspector laboral el contrato a tiempo parcial. Asimismo, tenemos acá el contrato de domicilio. Por ejemplo, es un trabajo remoto que se está viendo por ahora en algunas empresas que aún no apertura, ¿no? Están haciendo trabajo remoto de su casa, pero hay que hacer un contrato, ¿correcto? Luego tenemos también la planilla de pago planilla de remuneraciones y las boletas de pago. Muchas veces hay empresas, pues, como yo le dije, que no lo aseguran. Y como no lo aseguran, ¿qué cosa es lo que le pide a su trabajador? Que le emita recibo por honorarios. Un gran error de la empresa cuando dan trabajo justamente a personas que quieren pues, percibir algo, ¿correcto? Y lógicamente no están en planilla. Y para ellos no hay boleta. ¿Y qué le pide? Le pide que entregue su recibo por honorario para luego pagarle al trabajador, cosa que no debe ser así. Si esta persona trabaja más de 4 horas, ojo, más de 4 horas, ya debería estar asegurado, ya debería estar en planilla de la empresa. Y a esta persona se le va a entregar su boleta de pago a fin de mes. La norma nos dice que hay que entregar la boleta o entregas el 30 o lo entregas 2 días después, ¿no? Ese es el rango que se da. Pero yo sí tengo la boleta ya a la mano, porque voy a esperar una semana para entregar la boleta. A lo mucho, pues, tengo que entregarle al día siguiente o 2 días después, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Para llevar un control también sobre el personal. Y luego, registro de trabajadores adolescentes, que si hubiera personal adolescente, hablamos de 14 a 17 años, si hubiera jovencitos, pues también ellos tienen que tener el consentimiento y la autorización de los padres para que puedan laborar, no los jóvenes. Y su horario no va a ser de 8 horas, su jornada es menor.
Entonces ahí también hay que tener en cuenta. Lo más recomendable en estos casos es pues, no tener jovencito, porque a veces hay problemas. A veces hay problemas por más que tenga la autorización. A veces, bueno, yo le sugiero que mejor tenga de 18 para adelante, y ya sea un ciudadano que conozca todos sus derechos. Entonces, sería lo más recomendable, ¿no? Y luego, la liquidación de la CTS. También pide el inspector laboral en una inspección a ver si la empresa ha cumplido, primero, con pagar la CTS en la fecha según su vencimiento. Sabemos nosotros que la CTS pues, se hace de manera semestral, uno a la quincena de mayo y la otra a quincena de noviembre. Entonces tengo que yo ver si la empresa primeramente ha cumplido en la fecha. Si está fuera de la fecha, si está, por ejemplo, el día 18 o el 20 de cada mes, de esos meses de mayo o noviembre, ha incurrido en una infracción. Y es una falta muy grave. Eso, así lo consideran los inspectores. Una falta muy grave. Pero también acá hay que tener en cuenta algo. Me pueden ustedes decir a mí, pero si yo soy microempresa, ¿tengo que pagar CTS? Bueno, ahí no. Solamente la CTS se le paga cuando es pequeña empresa. Si yo me acojo al REMIPE yo me voy a acoger, lógicamente que voy a empezar con la microempresa. Cuando ya mis ventas superen las 150 UIT al año, pasaría a la pequeña empresa, pero después de 2 años todavía. Te da años de gracia para que puedas tú conservarte en la microempresa. Y luego ya pasarías a la pequeña. En la pequeña, ¿le pagas CTS? Sí, le pagas CTS. ¿Le pagas gratificación? Sí, le pagas, pero la mitad de un sueldo. Si gano 1.000, sobre 500 es la base para pagarle a esos trabajadores, siempre y cuando la empresa pertenezca a la pequeña empresa, ¿correcto? Entonces también te pide la liquidación, y en la liquidación el inspector laboral pues va a corregir, te va a pedir el detalle, cómo has liquidado, eso lo pide al contador. Señor contador, ¿cómo ha calculado usted la liquidación de tal persona? Y el contador muestra la hoja de trabajo, muestra los vouchers, corrobora al inspector y le da su visto bueno. ¿Qué pasaría si está de menos? ¿Qué pasaría si yo, contador, liquido, hago la liquidación y le corresponde, por ejemplo, 2.000 soles y yo le pongo 1.200? Ahí, ¿cuál es la acción cómo acciona el inspector? Le va a poner una sanción, porque esta empresa no está cumpliendo con lo que dice la norma, con el decreto legislativo 650. Está violando esa parte, que está transfiriendo, está depositando un monto inferior a lo que le corresponde. Por eso, estimados participantes, la SUNAFIL pide la hoja como has calculado, y eso lo tienes que tener ahí a las manos porque te lo van a pedir. Así como también pide para el cálculo de la gratificación. Entonces, todos los documentos son pues documentos formales que te lo van a exigir cuando vea una inspección laboral, ¿correcto? Y también la liquidación de las utilidades, también te piden, digamos, esa hoja, cómo has calculado la utilidad, si has calculado bien o has calculado mal. Todo eso ve la SUNAFIL. Certificado de trabajo, también es importante que la empresa, cuando un trabajador cesa, tiene pues que otorgársele este documento. Porque si yo trabajo en una empresa A y trabajé 3 años, luego me voy a la empresa B, y en la empresa B, cuando yo me presento, pongo que yo trabajé en la A. Pero ¿cómo lo sustento? ¿Cómo voy a acreditar que mi persona ha trabajado en la empresa A si no me da mi certificado de trabajo? Lo pongo, sí, lo señalo, sí, en mi currículum, pero no tengo documento. Entonces la empresa tiene que otorgar ese certificado de trabajo. Luego también la constancia de cese de la empresa. Bueno, también hay que darle una constancia que ha cesado para que ese señor trabajador o la trabajadora vaya al banco y saque su plata, ¿no? También hay que actuar de acuerdo a lo que dice la norma. Y por último, y tenemos también luego la seguridad y salud en el trabajo, que es un punto importante en el cual muchas empresas omiten esta seguridad y salud en el trabajo. No cumple digamos, con esta norma que pone pues, la SUNAFIL para que las empresas tengan a bien llevarlo. Algunas de ellas no se perfeccionan, omiten justamente esta seguridad y salud en el trabajo, por desconocimiento o simplemente porque no lo quieren hacer. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando lo visite un inspector laboral y le diga, empresa, no tienes tú seguridad y salud de trabajo, por lo tanto, te has ganado una multa. Entonces, esas cosas hay que también saber. Pero acá, termino con esta parte, registros de control de asistencia. También es un punto importante en el cual las empresas que tienen la obligación
y es su entera responsabilidad mostrar todos estos documentos al inspector laboral. Y si algo le falta, el inspector laboral no te pone la multa. El inspector laboral, vamos a asumir que usted no haya entregado el certificado de trabajo, o no haya usted entregado, digamos, de repente, una constancia de cese, o no haya entregado otro documento, por ejemplo, una boleta de pago. La SUNAFIL no te pone multa por primera vez, no te lo pone. Te dice, te voy a dejar otro documento y, por ejemplo, me lo llevas a SUNAFIL, o en tu caso, vengo a tal fecha y me lo entregas. Te da una opción. Al no hacerle, ahí sí le implanta la multa. ¿Ok? Entonces ahí siempre todavía son flexibles los inspectores laborales. En cambio, la SUNAT no es así. La SUNAT te aplica la multa porque dice que ellos aplican la discrecionalidad. También aplican los inspectores laborales, sí también lo aplican, pero son un poco más flexibles. Pero lógicamente hay que decirle, pues, ¿no? Señor inspector, sí lo tengo, pero me falta la firma o algo, decirle. ¿Lo podría llevar mañana, por favor, a primera hora? Uno tiene que adelantarse, pues. Porque si no, también te lo nota en el requerimiento, y eso no conviene. Porque si ya está escrito, ¿cómo lo puedes borrar? Entonces, eso hay que adelantarse uno. Si yo estoy en falta y algo de estos documentos no lo tengo, converso, señor inspector, este me falta, por favor, le pido mañana yo a primero se lo voy a llevar a su oficina. ¿Me puede hacer el favor? Entonces, pedirle de manera. Creo yo que el inspector va a ceder también, ¿correcto? Bien, chicos, entonces, esas son las obligaciones y ahora vamos a hablar otro punto, digamos, muy delicado que en muchas veces ocurren, en algunas, no en todas, en algunas empresas, ya sea pues, una empresa privada, ya sea de repente en la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, que se ve este tipo de actos. ¿No? Claro, que no lo comparto tampoco, pero a veces ocurre. Y ese tipo de casos que se ve de hostigamiento también es sancionado. Así que eso sí es una parte muy delicada que vamos a comentar ahora. El hostigamiento sexual en las relaciones laborales, ¿no? Esto está regulado, pues, estimado participante, en el artículo 30 del Decreto Legislativo 728. Ahí está tipificado esta parte que estamos hoy día comentando. Dice al cual aborda el tema de despido indirecto. Esto es la hostilización de actos de hostilidad equiparable al despido, ¿correcto? Al despido. ¿Por qué hacen eso algunas empresas? Porque no quieren tenerlo al trabajador o a la trabajadora dentro de la empresa. O sea, lo hostigan con el fin de que esta persona de manera voluntaria renuncie. Claro, hay otros factores también, pero vamos a hablar sobre esa parte que muchas veces las empresas, digamos, aplican la hostilidad ante el trabajador o la trabajadora. Mire, hostigamiento sexual en las relaciones laborales. Primeramente, hacemos mención, la falta de pago de la remuneración en la oportunidad que corresponde. Entonces, esto de acá muchas veces las empresas con el fin de que la persona, ya sea hombre o mujer, no lo quiera tener en el trabajo, porque si yo, si yo le digo que no trabaje, prácticamente estaríamos incurriendo en un despido arbitrario. Y eso es lo que a la empresa no le conviene porque va a pagar 1.5 de su remuneración por año de servicio. O sea, despido arbitrario no conviene. Al trabajador le conviene que lo despidan de manera arbitraria. Por supuesto que le conviene porque va a recibir más beneficios. Pero la empresa sabe, se cuidan de eso. ¿Qué cosa aplica? Cuando una empresa no quiere tener a un trabajador, a una trabajadora, justamente hace el hostigamiento. ¿Y qué cosa es lo que dice? Bueno, la falta de pago. ¿Y cómo es esto? Si todos nosotros sabemos que la empresa paga a fin de mes, todos los 30 la empresa te abona a la cuenta, o en tu caso te lo paga en efectivo, siempre y cuando ganes pues, más o menos de 3.500 hacia abajo, ¿no? Porque si no ya te usa está afecto a la bancarización. Si yo gano 8.000, 10.000 soles, la empresa me lo tiene que abonar a mi cuenta para que esté bancarizado. Pero si yo gano 9.30, si yo gano 1.000 soles, algunos ellos te lo pagan al contado. O quizás algunos también lo transfieran. Eso ya depende la política de la empresa. ¿Ok? Entonces acá pues, ¿qué hago yo como empresa? Si yo no lo quiero tener a una trabajadora, ¿qué cosa es lo que hago? No le pago, pues. Llega a 30, no le pago. La trabajadora va a reclamar. El trabajador me va a decir, señor, pero yo trabajo 30 días y no me paga mi sueldo. Entonces, ya, yo te pago mañana, le digo. O sea, 30 cae, por ejemplo, sábado. Te pago el lunes. Lunes ya estamos 2. Llega el 2, no lo pago. Le pago, yo, y la trabajadora reclama, o el trabajador reclama, señor, ya por favor, ¿cuándo me va a pagar mi sueldo? Te pago el fin de semana. Llega jueves, viernes, sábado y no le paga. Lo está hostigando
a la trabajadora, ¿para qué? Para que digan, mire, si acá no me pagan, mejor me voy. Pues ¿no? Eso es lo que buscan algunas empresas, que tampoco no se comparten. Estimados participantes, no es viable, no es recomendable hacer eso, porque la trabajadora, si conoce su derecho, te puede denunciar. Lo puede demandar a la empresa justamente por hostigamiento. Y eso está sancionado. Entonces, eso no se hace. Muchas veces algunos dicen, lo voy a aburrir, entre comillas, lo voy a aburrir para que se vaya. Entonces, eso no se hace. Luego dice, la reducción de la categoría y de la remuneración. También es otro factor. Si esta persona gana, por ejemplo, 3.000 soles, yo le digo, ¿sabes qué? Como no hay venta, la producción no ha bajado, de los 2.500 que yo te pagaba, te voy a pagar 2.000 soles. ¿Ok? ¿Qué dice usted? ¿Lo toma o lo deja? Todavía le pone condición. Entonces, eso tampoco no se permite. Hay que respetar el contrato de trabajo. ¿Correcto? A ver, ¿hay una pregunta? ¿Alguien levantó la mano, me parece? Bien, el punto 3 dice el traslado del trabajador a otro lugar distinto. Por ejemplo, si yo me contratan, si a mi persona me contratan para trabajar en el área, por ejemplo, contable, ¿ok? Y luego me dicen, usted va a trabajar, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que me digan, la empresa está ubicada, por ejemplo, en Los Olivos. Usted va a trabajar, señor, en la empresa que está en la planta de Los Olivos, ahí va a trabajar usted. Yo vivo en Villa Salvador. Y que después me diga, señor, usted se vaya a trabajar a planta que tenemos allá en el norte, en Chimbote. Vamos a un ejemplo. Y ahí, pues, ¿qué cosas me están haciendo? Si yo, mi contrato dice que yo voy a trabajar en Los Olivos, ¿y por qué me tienen que decir mañana que me voy a Chimbote a trabajar? Entonces ahí también de una manera que lo aburren al trabajador para que ya cese, para que ya diga, señor trabajador, perdón, señor empleador, no me conviene si yo con usted traté un contrato, firmé en el cual señalaba que mi trabajo iba a ser en Los Olivos y por qué usted me manda a Chimbote. Bueno, no acepto, señor, mejor me retiro. Eso es lo que busca la empresa. Lo hostiga al trabajador para que tome esa decisión unilateral. Entonces, esos son la manera como digamos, aplican algunas empresas la hostilidad con algunos trabajadores. ¿Pero por qué también lo hacen? Habrá un motivo también, ¿eh? Ojo, que también habría que analizar el fondo. Yo no estoy hablando de lo que dice la norma, pero también habría que ver la razón, el motivo, por qué la empresa actúa de esa manera con algunos trabajadores, posiblemente. Entonces, eso también es materia de investigación, qué cosa ocurre en una empresa para que tome esa acción. Y la 4, la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que puede afectar, poner en riesgo la vida y la salud. Por ejemplo, si una empresa constructora, ¿no? Contrata pues, albañiles, personas para que trabajen en una construcción y que no le dé un casco, que no le dé un guante o que no le dé la bota, imagínense, ahí qué cosas podría pasar. Lo estoy hostigando a ese trabajador, porque la norma precisa justamente que los trabajadores de construcción deben tener pues, todo su implemento adecuado, ¿no? Un casco, guantes, ¿no? Y no cualquier guante, guante especial para el trabajo, y también una bota especial. No es que yo voy y compre una bota simple. Tienen ellos, digamos, una forma de vestirse para su trabajo, digamos, los que trabajan en construcción. Y muchas veces, como yo le decía, para aburrirlo, quizás no le den el casco. O quizás le den una bota que no es su número. De repente yo caso 41 y me da una bota que es número 38. Entonces me dice que me ponga. No me entra, pues. Entonces me están hostigando. Entonces eso ya lo evalúa el trabajador. El acto de violencia tenga falta grave de palabras, también es otra cosa. Cuando no hay falta grave, también ahí pues no se debe de permitir eso en un trabajo y los actos de discriminación. Lo que sí he observado, ojo que he observado en las empresas que muchas veces marginan a las personas que son de tez oscura, que son de tez, pues, digamos, vienen de la sierra, ¿no? Jóvenes que vienen a trabajar y muchas veces los trabajadores o las trabajadoras a veces tratan de burlarse, tratan de discriminarlos. Por ejemplo, en el almuerzo. ¿Cree usted que en el almuerzo una persona que dice serme superior a otro cree que se va a sentar junto a la mesa? Mire, todo lo que uno observa en un trabajo. A mí, mi persona, cuando voy a un trabajo, yo normal almuerzo con el vigilante, almuerzo con el obrero, me siento en la mesa, comparto con ellos. ¿Por qué? Porque son humanos, son personas. ¿No? El hecho de que yo vaya así vestido a un trabajo y el otro esté con su overol trabajando,
no voy a almorzar con ellos. No, bueno, al menos yo no soy así, ¿eh? Yo sí comparto una mesa con los obreros, con los trabajadores. Yo sí lo comparto. Sí, ahí sí no discrimino, porque también soy persona, soy humano. Entonces, pero hay otros no. Otros dicen no, ya ponen un gesto que no les gusta porque es negro, porque es cholo, no sé. Por eso le decía, entre nosotros nos discriminamos. Ahora vamos a hablar la otra parte. Seguimos con esta parte laboral. Los actos contra la moral y todos aquellos que afectan la dignidad del trabajador. Eso ya es pues, cuando una persona que tenga un grado, ¿no? Gerente o administrador, trata pues, de abusar con una chica, ¿no? Trata de ya de, digamos, de cometer estos actos de hostigamiento también. Y la otra parte es la negativa y justificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Si bien es cierto, la empresa pues genera una deducción para el impuesto de la renta cuando tenga personas discapacitadas. Hay un porcentaje que debe de tener cada empresa. Casi la mayoría no lo tiene. Las empresas grandes, por lo general, tiene a un discapacitado allí en una empresa, pero no le pone para que trabaje, para que haga trabajo de campo. Lo pone de repente para que tome nota o para que controle el personal. Otro lo pone en el ascensor, está con su sillita de rueda, ahí están presionando el botón para que uno suba o baje. Entonces, lo ponen en trabajo muy sencillo, pero también había que ver. De repente el empleador dice, no, pero esta persona no me conviene tenerlo acá y lo voy a poner en otro lado. Imagínate, también ahí no hay motivo, pues no hay motivo para que estas personas discapacitadas lo cambien de lugar, ¿no? Entonces, si yo, yo soy discapacitado y me han contratado para estar en un ascensor, bueno, ahí trabajo, pues porque eso es lo que yo más puedo hacer. Pero si a mí me dicen, vaya usted a hacer limpieza, ¿cómo voy a hacer limpieza si estoy con mi silla de ruedas? Entonces no hay motivo, ¿no? Ahí también a veces aburren a los trabajadores para que digan, no me conviene el trabajo, mejor me voy. Pues eso es lo que buscan muchas veces los empleadores. Lo aburren para que se vaya el trabajador o la trabajadora. Bueno, el ámbito de aplicación con respecto a este hostigamiento, pues dice que es obligación de todo empleador prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia entre personas de jerarquía, grado, cargo, función, nivel remunerativo, etc. El ámbito de aplicación comprende. Miren ustedes, ¿eh? Estamos hablando acá ya de jerarquía, como yo le indiqué. Un gerente, un administrador, de repente un gerente de planta, ¿no? Muchas veces pues tratan de hacer estas cosas, estos actos pues no deseados, ¿no? Con jovencita o viceversa. O viceversa, también hay personas que son damas, que son gerentas y también toman esta acción. Eso sí me consta, he visto en la empresa que a veces hay personas mayores que justamente contratan jovencitos para trabajar ahí y pues le hacen trabajar más de la jornada. Y todavía le dicen, te voy a reconocer las horas extras, trabajas hasta tal hora, ¿con qué fin? ¿Ok, chicos? Entonces ahí pues hay que ver, ¿no? Hay un fin, hay un propósito allí. El objetivo y el ámbito de aplicación nos dice la norma con respecto a esta parte. Ejercer de trabajo públicos o privados. Miren, eso se observa muchas veces en los centros de trabajo público o privado, nos indican. En las empresas, como yo le indiqué, hay pues los gerentes, los que tienen grado de jerarquía, ellos son los que muchas veces toman o quieren o usan estos actos, pues no aceptables, no aceptables porque si ellos, por el cargo que tienen, quieran cometer un abuso con una jovencita o con un jovencito, porque hay de todo, estimado, acá hay de todo, las mujeres ahora actualmente están haciendo estos actos también con los varones jóvenes, lo que antes era normal o muchas veces se apreciaba, muchas veces que eran los varones que hacían estos actos de hostigamiento sexual. Ahora se ha revertido. Son las mujeres mayores, por supuesto, que hacen estos actos con los jóvenes que trabajan y los que fueron afectados más fueron pues, los extranjeros, que muchas veces les daban trabajo, porque ellos requerían trabajar, le hacían trabajar y ahí justamente hacían estos actos. ¿Okay? Entonces eso pues vía contra la moral y la buena costumbre de las personas. Eso está regulado, repito, artículo segundo, derechos fundamentales, ¿okay? De las personas. Artículo segundo de nuestra Carta Magna, ahí justamente precisa esta parte. Y luego dice, en las instituciones educativas, también ocurre estas cosas en estas instituciones. También pues en las instituciones policiales y militares.
que también se ha visto abuso, un general con una subalterna, o una oficial con un subalterno, también, estimado, ocurre esto acá en las entidades policiales y militares. Se ha visto cuántas denuncias que a veces el comandante abusa digamos, de una subalterna, de una técnica, por ejemplo, o de un alférez, digamos, o de un capitán, ¿no? El general, por ejemplo, tiene más grado, pues tiene más grado, y en la entidad en este caso de la policía, la orden son vertical, de general, ¿no? General, viene luego coronel, viene comandante, viene mayor, viene capitán, viene teniente y alférez, y luego vienen los subalternos. Entonces, es vertical ahí. ¿Quién pesa más ahí? Lógicamente el general. Pero encima del general, sabe usted que está ya el ministro del Interior, ya viene otro más encima. Pero hablando ya de la institución policial, pues, siempre el que tiene más peso, el más grado, pues es el general, ¿no? Pero en una comandancia, en una comisaría, muchas veces está el mayor, o está el comandante, que es jefe de la zona. También esos jefes, a veces, ya saben ustedes que ha habido denuncia contra estos actos, digamos, inmoral, diría yo, con jovencitas que son subalternos. A ver, y las partes involucradas en estos actos, ¿quiénes son? Primeramente, el hostigador. ¿Quién es el hostigador? Toda persona, varón o mujer, miren, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual. Como yo le dije, ahora actualmente, según estudios, las mujeres son los que hacen estos actos. Se ha revertido ahora. Antes era los hombres, muchas veces dice abuso de gerente, abuso de funcionarios contra damas. Ahora se escucha lo contrario, abuso de mujeres contra jóvenes. Imagínense, se ha revertido actualmente esto. Hostigado dice toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual. ¿Ok? Entonces, esas cosas, pues, miren usted la imagen que yo he puesto acá, no se deben de permitir en un centro laboral. La configuración, dice, del hostigamiento sexual. A ver, el hostigamiento sexual es una forma, dice, de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual no deseada por la persona contra la que se dirige. Acá también hay algo que mencionar, algo que, digamos, tener en consideración. Si la persona no acepta, ya sea hombre o mujer, digamos, la cuestión, la forma del abuso indebido, en este caso de la persona pues, que hostiga, ¿no? Por ejemplo, me refiero al hostigador, esa persona no lo desea, se pone incómoda que le toque. Muchas veces ellos agarran el brazo, tratan de enamorarla, ¿no? A la chica, por ejemplo, ¿no? Un varón, y pues trata de agarrar el cabello. Entonces, y ahí la dama ya pues se pone saltona. Señor gerente o señor jefe, ¿qué le pasa a usted? Claro, nadie tiene derecho de tocarnos, primeramente. Eso es lo que yo también le digo a mis hijos. A mis hijos le digo, nadie tiene el derecho de tocarte. Profesor, profesora, nadie. Siempre yo le inculco eso a mis hijos, para que vayan con esa conciencia. Pero también acá, mire la imagen, mire el tipo cómo está ahí, que le da dando besos, la chica pues se asusta, se asombra, dice no, por favor, no, algo así. No, claro, si uno lo analiza la imagen, ¿cree usted que la chica está aceptando eso? ¿Cree que la señorita ahí, ella le abre los brazos para que el señor continúe? Mire cómo actúa la chica en la imagen. Entonces allí hay que darnos cuenta, estimados participantes, eso no se debe hacer, eso está penado, no está permitido en un centro de trabajo. Y acá el empleador tiene que tomar las medidas correctivas para que este señor trabajador, el hostigador, o se vaya o lo denuncie, una de las dos. Y también la persona que es víctima también lo puede demandar, lo puede denunciar. Así que hay dos cosas. Denuncia la empresa a este señor o también la persona que está agraviada lo puede denunciar y el señor, vea usted dónde va a acabar. Entonces, eso, estimado, no se debe de permitir en un centro de trabajo, ¿correcto? A ver, claro, la otra parte sería, bueno, si la chica lo consiente. Otra cosa también sería, usted me diría, pero ¿qué pasaría si el jefe hace eso y la otra parte cede? Bueno, ya sería otra cosa. Ya ahí pues, se configura el explicamiento. Yo puedo preguntar a la sala,
habría ahí, digamos, se configura el hostigamiento siempre y cuando la otra parte lo consciente lo permita. Ahí no, ¿verdad? Ahí no, porque la otra parte está deseando, está aceptando la propuesta, digamos, no normal de este señor, ¿correcto? Entonces ahí pues, pero si lo aceptara, prácticamente ahí ya no habría hostigamiento. ¿Por qué no habría hostigamiento? Porque la señorita o el señor o el joven está aceptando la mala práctica de esta persona. Entonces aquí hay dos cosas que hay que analizar. Ustedes miran, pero está bien, hay infracción, hay sanción, hay pena para el hostigador. Pregunto, dirán ustedes, ¿y si la chica o el hombre lo acepta, habría configuración? Ahí no, ¿verdad? Porque hay mutuo acuerdo. Ahí hay mutuo acuerdo, porque la otra parte lo consiente y cede a la petición de la otra parte, del agresor en este caso. Entonces ahí pues ya no habría. La cosa es cuando la persona no está de acuerdo, hombre o mujer, no está de acuerdo con esa acción, digamos, no normal, ¿no? Yo diría no normal de una persona sana que haga estas cosas, o qué tiene en la cabeza, yo podría pensar, siempre y cuando la persona, la víctima, no lo acepte y se ponga así como usted observa en la imagen. Ella se rehúsa a que este señor se acerque. Entonces, eso sí es denunciado. Pero la otra cosa ya no sería. ¿Correcto? Muy bien, estimados. A ver, nos quedamos acá. Iván. Magister, son las 10:56. Vamos a dar un pequeño break de 10 minutos, así que a las 11:06 regresamos con la ponencia. Ok, gracias. Muchas gracias. Hostigamiento. ¿Correcto? Miren, vamos a explicar esta parte, ¿no? Esta conducta, si bien es cierto, pues no es aceptable, ¿no? Ya sea por una broma o por una dama, puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o afectar la actividad o situación laboral. Entonces, eso pues no debe de permitirse. Bueno, si acá en la sala tenemos a damas, tenemos a caballeros, pues esas cosas no se deben de consentir en un sector laboral, ¿no? Muchas veces las personas que tienen cargo, pues, de gerente, ¿no? Como ya le indiqué, grado de repente de comandante o de una entidad policial o militar, pues, muchas veces se ha visto eso y hay denuncias, hay una denuncia de por medio, pero también lo que no se ve con frecuencia es cuando un caballero que justamente le hacen eso, no denuncia. Los hombres, por lo general, no denuncian. Las mujeres, algunas lo hacen, algunas tampoco no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por vergüenza. Dirán, pero ¿qué me van a decir? Si yo, varón, mi jefa me hace eso, ¿cómo yo podría denunciar a la comisaría? ¿Cree usted que el comisario me va a aceptar mi denuncia? ¿Qué me va a decir? Entonces ahí pues, ahí, por eso que muchas veces por la vergüenza que uno tiene, no lo hace. Eso se ha visto, estimado, por ejemplo, que se ve con frecuencia, no sé si ustedes han visto la noticia, cuando hay modelos extranjeras, hay, digamos, productor que son reconocidos a nivel mundial, lo hacen al momento que ocurren los hechos. ¿Cuántos años pasa para que la persona diga, bueno, cuando yo tenía 20 años, ese señor productor que ya tiene 80 años me aplicó el hostigamiento? Recién después de cuántos años de denuncia. ¿Y por qué no lo has hecho en el momento? Por la vergüenza, porque era modelo, era conocida y lo hace ya mayor. Cuando termina tienen 50, 60 años recién lo denuncian y se ponen de acuerdo para hacer el contra de persona, o sea, para que vea evidencia. Entonces, muchos señores productores, acá también en el Perú, se ve muchas veces estas personas que son productores de televisión, que también hacen estos actos. Se ve, estimado, o sea, también hay que ser realista acá. ¿Se ve estas cosas en el Perú? Sí se ve, ¿ok? A ver, vamos ahora a hablar sobre cuál es la responsabilidad que en este caso tiene pues, la empresa con estos actos. Los empleadores, dicen, deben mantener en el centro de trabajo condiciones de respeto entre los trabajadores cumpliendo con las siguientes obligaciones. Esto ya emana directamente bajo responsabilidad de todo empresario. ¿Correcto? Eso sí, hay que tener en cuenta esta parte. Primero dice, capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en la empresa. Eso sí se pone en auto a todos los trabajadores, hombre y mujer. Adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas ejercidas por el hostigador.
así como la conducta física o comentarios de carácter sexual que generen un clima hostil o de intimidación. Repito, esta parte sí o sí tiene que manifestarse el empleador cuando contrate trabajadores. ¿Cuál es el procedimiento de investigación en estos actos? En el sector privado se inicia de parte, a pedido de la víctima o de un tercero, o de oficio, cuando la institución conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual bajo responsabilidad. ¿Correcto? O sea, que hay una investigación. Eso también voy a explicar luego de esta diapositiva. Miren, la queja o denuncia puede ser presentada de forma verbal o escrita ante la Oficina de Recursos Humanos o la que a su vez tendría un plazo no mayor a un día hábil poner a disposición de la víctima los canales de atención médica y psicológica. ¿Okay? La empresa tiene que digamos, brindar este tipo, digamos, de canales de atención, dice, médica o psicológica a la víctima, a la persona que fue afectada justamente por el hostigador. Entonces acá pues hay que tener bastante cuidado con estos actos. Esto no se debe permitir. Para que uno pueda hacer una denuncia, tiene que existir la prueba, tiene que ver la evidencia. Entonces, ha habido casos que no hay prueba, no hay evidencia. ¿Cómo yo puedo decir que mi jefa me ha seducido? ¿Cómo puedo yo decir que mi jefe me ha tocado, me ha querido acariciar en el trabajo, si yo tengo la prueba? Entonces, esas cosas tienen que estar probadas. O alguien que te vea, para que seas testigo que sí ha hecho esta persona, o que sí haya cometido esta persona, o el hostigador, esta acción. ¿No? Hay que tener la evidencia del caso. Entonces, eso pues, estimado, con respecto al hostigamiento, concluyo con esa parte para luego pasar a este tema muy importante también, que toda empresa debe tener seguridad y salud en el trabajo. Miren, termino con un caso que pasó ya más o menos más de 4 años en una empresa en el cual una señorita pues trabajaba, ¿no? Trabajaba digamos, en la parte, digamos, de oficina, y mi persona pues, asesora ahí a la empresa en la parte laboral y tributaria, y justamente me comenta, me indicó que el administrador pues le hacía señas, le hacía tocamientos, le faltaba respeto, ¿no? Porque él era prácticamente el segundo de la empresa, ¿no? Era el administrador, brazo derecho del dueño. Entonces él pues tenía a cargo a trabajadoras y trabajadores, en el cual me comenta y me dice que el señor actúa así. Yo le digo, ten cuidado porque el señor es casado, tiene 2 esposas y ten mucho cuidado. Pero pasó que siempre le hacía quedar, como yo le decía, hasta más de la jornada. Se quedaba hasta las 7, 8 de la noche. ¿Para qué? Para que esta persona esté sola con ella. Entonces ahí pues ya tener pues digamos, lo que él se proponía, tener esos actos no permitidos en un centro de trabajo. Pero yo le preguntaba, ¿pero tienes las pruebas? No tengo nada. Entonces, lo que yo te recomiendo es, si este señor actúa así, en todo caso, tienes que tener la prueba para que haya una evidencia. ¿Cómo vas a denunciar al gerente? Claro, me estás contando de confianza, pero ¿cómo lo vas a denunciar si no tienes una prueba? En todo caso, pues graba la conversación, ve la forma cómo hacerlo, o no sé, busca a alguien que justamente en ese momento ingrese o vea, te observe, te vea que estás tú, en el centro de trabajo, estás con el señor. No se busca tú un amigo, una amiga que esté por ahí, que en ese momento que el señor te plantea que te quedes, que él al menos observe esos actos. O en todo caso, graba la voz, no sé, graba con tu celular, algo hace. La cosa es que la chica lo hizo, lo grabó y eran los medios probatorios. Cuando él me dijo, ¿y ahora qué hago? Habla con la gerente. Habla con el gerente, era un señor, y pues manifiéstale lo que está pasando. Y luego el gerente me va a llamar a mí. ¿Correcto? Entonces, y así pasó. La chica fue al gerente, denunció con la evidencia del caso, y también pues una tercera persona que también escuchaba lo que pasaba en la oficina, también fue testigo. ¿Okay? Cuando me pregunta el gerente qué acción tomar, justamente le hice mención a la norma. Le digo, señor gerente, si hay la evidencia del caso, en todo caso usted tome acciones contra el trabajador. O lo despide, en todo caso, porque ha cometido una falta muy grave dentro de su empresa, que eso es mala imagen para su empresa. Entonces yo le recomiendo que le diga destacar más, o en todo caso, dé a la persona una licencia sin goce de haber, ¿no? A ver si le va a convenir eso. Total, que lo hizo así, porque la chica le puso la prueba, ahí estaba la grabación,
claro que no había cámara, no había cámara en ese entonces, no tenía cámara en la empresa, y pues a raíz de esta cosa ya el gerente, ¿qué cosa lo hizo? Puso cámara a toda la oficina, puso cámara a la parte de afuera también, porque ahora casi la gran parte de las empresas tienen cámara, ¿no? Para una evidencia. Entonces, pues, lo denunció y al final el trabajador, el administrador, tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar, le hice su liquidación y quedó allí. Pero, ¿qué hubiera pasado si la empresa no tenía la prueba? ¿Podría denunciarlo? Entonces, es otra cosa, otro factor importante en estos casos cuando uno quiera denunciar por estos actos. Tiene que tener la respectiva prueba para que pueda denunciar al gerente o a la gerenta, también puede ser, hombre o mujer. Entonces, hay que tener los medios probatorios. Bien, vamos ahora a pasar con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, que está regulado pues, en la ley 29783. Un tema importante en el cual, digamos, la OIT también hace referencia que toda empresa, por el bienestar, por la seguridad de sus trabajadores, deben tener o deben contar con estas medidas de seguridad. Entonces, decimos nosotros que es una rama multidisciplinaria que abarca múltiples campos, especializado con la medicina, la ingeniería sanitaria, el derecho y debe atender, nos indica esta parte, en primer lugar, el fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. Luego, la prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus condiciones de trabajo puedan tener en la salud. Y asimismo, la protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que puedan dar lugar los factores negativos para la salud. Entonces, de los 3 puntos, vayamos nosotros a analizar la parte de la protección. ¿Qué pasaría si yo soy una empresa minera? Una empresa minera en la cual tenga pues, trabajadores que justamente van a ingresar allá a la mina para buscar minerales y le digo a los trabajadores, por ejemplo, que no lleven pues, los instrumentos, digamos, su vestimenta que ellos justamente requieren para hacer ese tipo de trabajo. No tiene, por ejemplo, ustedes han visto que los mineros tienen un casquito que tiene como una linterna. Imagínense que le den casco y que no le den la linterna. Imagínense que ese señor vaya y sin protección. Entonces, justamente la OIT habla bien claramente que las empresas, dependiendo de la actividad económica a cual, digamos, se dedica, debe contar con la debida medida de seguridad para sus trabajadores. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque es muy delicada. Es muy delicada esta parte en la cual las empresas incurran en no llevar. ¿Okay? Entonces, eso vamos luego a comentarlo. La OIT, y seguimos, ojo que la OIT es un organismo internacional que justamente vela, digamos, por la integridad física de los trabajadores. Dice que ha precisado que es necesaria la colaboración y participación de los empleadores como también de los trabajadores en programas, dice, de salud y seguridad. Medicina laboral, la higiene industrial, la toxicología, la ergonomía, la psicología. Entonces, esos puntos hay que tener en cuenta con respecto a esta indicación que lo hace pues, la OIT. Entonces, acá habríamos que preguntar, ¿las empresas hacen eso? O sea, en la práctica, ¿las empresas hacen ese tipo de seguridad? Algunos sí, algunos no. Entonces, son pocos, ¿ah? Por ejemplo, de 10 empresas, creo yo que quizás 4 lo tengan. De los 10, 4 empresas cumplen con estos requisitos y los 6 no lo hacen. Uno, por desconocimiento, otro, porque no quieren invertir en la seguridad de sus trabajadores. Un gran error de la empresa. Pero también habría que preguntar, ¿cuánto me cuesta a mí, como empresario, tener todo lo que dice la norma? ¿Cómo quisiera tener yo dinero para tener todas las cosas? Me dicen los gerentes. Por ejemplo, es costoso. Estimados participantes, a ustedes me dirijo, no es fácil mantener, no es fácil tener negocio. ¿Se corre riesgo? Por supuesto que sí. Un riesgo frecuente que muchas veces se ve es, por ejemplo, los asaltos en las empresas. Muchas veces hay delincuentes que van a robar a la empresa. Hay trabajadores que de repente tienen un accidente.
a mí me cuesta como empresario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cumplir con todo eso me demanda mucho gasto, dice el empresario. Por eso que muchas veces son informales. Muchas veces son informales. Pero también la pena para ellos informales es más. Entonces, acá hay que, digamos, ver, pues, ¿no? Ver qué conviene. ¿Por qué eso es importante? Dice la salud y seguridad laboral. Mire, punto importante que vamos a responder. Nos indica esta parte que es prioritaria dentro de una relación laboral. O sea, hay prioridad en esta parte. En cuanto que los accidentes o las enfermedades relacionadas con el trabajo son muy costosos y pueden tener muchas consecuencias graves. Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral suponen los siguientes costos directos, ¿ah?, para el trabajador. Miren lo que voy a luego a mencionar, estimados. Primeramente, para el trabajador, el dolor y padecimiento de la lesión o la enfermedad. Si está laborando en una empresa y padece algo, imagínense, la pérdida de ingreso. Si yo trabajo en una empresa y tengo un accidente, dependiendo cómo quede, de repente quedo ya inhábil, de repente ya no puedo trabajar. Entonces, ¿cómo alimento a mi familia? Si yo era el único sostén que laboraba. Entonces acá, ¿hay pérdida de ingreso? Por supuesto que sí. La posible pérdida de un empleo también, porque yo así inválido, ¿quién me va a recibir? Podría trabajar y podría ganar lo que yo percibo. También hay otra cosa. Los costos que acarrea la atención médica. Imagínense que yo tengo una enfermedad muy avanzada. ¿Cuánto me cuesta la enfermedad? Que sea una enfermedad terminal. Lo poco que yo ganaba, me falta para curarme. Entonces, también es un riesgo allí para los trabajadores. Luego tenemos acá, dice, y para los empleadores, algunos costos directos son, por ejemplo, uno es para el trabajador y lo otro es para la empresa. Uno para la empresa, el tener que pagar un trabajo no realizado. Si yo trabajo en una empresa, ¿ok? Y tuve un accidente, la empresa me tiene a mí que pagar. Mire cómo es la cuestión. Por eso que yo le digo, no es fácil conservar un negocio. Si yo trabajo en una empresa y tengo algún accidente en la empresa, ellos me tienen a mí que pagar todos los meses, ¿eh? Religiosamente me tienen que pagar mi sueldo. Por eso acá dice acá, el tener que pagar un trabajo no realizado. Yo trabajo, no trabajando, pues no trabajo porque tuve un accidente. Los pagos que hay que efectuar por tratamiento médico indemnización. ¿Correcto? Si yo acá, la empresa me tiene que pagar todo. La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados. La disminución, dice, o la interrupción temporal de la producción. A la empresa le afecta la producción. Imagínense que yo sea un maquinista, que yo sea experto, egresado de Senati, en el cual conozca el manejo de la máquina. Solamente lo conozco yo, porque tengo experiencia. Si yo tengo un accidente, la empresa podría facturar, la empresa podría vender si yo soy pieza importante de la empresa. ¿Ok? Por eso acá dice, la disminución o la interrupción temporal de la producción. No hay producción, ¿por qué? Porque el maquinista se enfermó. Y si se enfermó, no hay ingreso para la empresa. Miren cómo se afecta esto. Por eso siempre hay que tener un segundo, pero no solamente que nadie es, digamos, nadie es una persona que lo sabe toda la empresa. Siempre hay que buscar a un segundo que también pueda manejar. En el caso que faltara uno, viene el segundo, pues. Entonces siempre no hay que, digamos, estar amparado en una persona que lo sabe todo. Porque nadie, pues, conoce más que otro. Por supuesto que sí, pero por la experiencia. Pero también, repito, hay que tener siempre a un segundo que conozca lo que el primero sabe. Eso también ya las empresas tienen, pues, que capacitar, tienen que perfeccionar a los trabajadores, tienen que invertir también allí. Y muchas empresas, sobre todo las industriales, pues ya sabemos que lo envían, pues, a Senati para una capacitación de sus trabajadores. También invierten allí. Si yo soy una empresa constructora, ¿a dónde lo voy a enviar a mis trabajadores para que se capaciten? Lo voy a enviar al CENSICO, ¿no? Hay una entidad que justamente ve toda esa parte de la construcción. Algunos costos directos e indirectos, dice, para los empleadores. Dice, hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo. Por supuesto que sí. No voy a esperar, pues, que estas personas se sanen.
Si esta persona se enfermó o la empresa o tuvo un accidente que le permita quizá un descanso de, no sé, de 5 meses, por ejemplo, yo empresario voy a quedarme con los brazos cruzados y no buscar un reemplazo. Entonces ahí también son costos indirectos de la empresa. Hay que sustituirlo. Pues nadie, como digo, es importante en una empresa. Siempre hay alguien que lo sabe. O sea, sí lo hay buscar, por ejemplo, un aviso para que venga otra persona con esa característica y la encuentra. Tampoco no va a dejar de percibir la empresa porque el trabajador que conoce la maquinaria no lo puede utilizar. Siempre hay personas que sí lo saben. Por eso le digo, hay muchas profesiones. Hay que formar, dice, a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se acostumbre al puesto de trabajo, por supuesto. Si ese maquinista nuevo que va a llegar en un día, pues no se va a adecuar, digamos, al trabajo. Siempre la persona, cuando son nuevos, tienen pues meses, 1 mes, 2 meses o 3 meses para que se vaya adaptando y aprenda, digamos, la idiosincrasia de la empresa que ha ingresado a laborar. Porque también ahí en la empresa donde va a trabajar, quizás vea personas que no le den digamos, o no le alcancen las herramientas para que pueda operar, porque también existe la envidia. Entonces, eso también hay que ver, hay que estudiar esa parte, porque no es que yo sea nuevo y vaya y todos me van a dar acceso a que yo trabaje, muchas veces te lo pueden dar, pero también hay que ver cómo se le da. A veces, ya uno ve con el gesto que hacen los amigos, muchas veces dicen, no, acá no eres bienvenido, y yo como trabajador nuevo lo observo y me doy cuenta cómo me entregó la herramienta, cómo, digamos, me trata en el trabajo, entonces ya el nuevo siempre se va a percatar. A menudo, dice, los accidentes suscitan preocupación en los colegas del accidentado e influyen negativamente en las relaciones laborales. Si bien es cierto, esta parte de acá, si yo me accidento y soy una persona digamos, que comparte amistad con todos los trabajadores, y mi ausencia, pues, esta persona también le va a afectar, le va a influir, digamos, como dicen, negativamente. ¿Por qué? Porque me consideran como un buen trabajador, siempre colaboro, siempre le digo a ellos cómo deben hacer, y justamente pues, ellos me van a extrañar. Por decir así, en el ejemplo, en la parte final, a eso se está refiriendo, digamos, con respecto a la seguridad y salud. Vamos a mencionar ahora lo que precisa justamente el artículo 35 de la ley antes mencionada. ¿Qué nos dice? ¿Qué cosas nos dice con respecto a la seguridad y salud en el trabajo? Que la empresa, pues, dice, debe entregar a cada trabajador copias del reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Ojo, estimados participantes, toda empresa debe contar con esta medida de seguridad para que pueda operar y no tener problemas en el futuro. Porque cuando una empresa inicia, para que lo visite la SUNAFIL, no es al momento, salvo que vea un operativo, que SUNAFIL pase por tu empresa y te pida pues esta medida de seguridad, y que no lo tengas, estaría incurriendo en una infracción. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Luego dice, realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto es muy importante y hay que tomar en cuenta con respecto a las capacitaciones que se le debe dar a los trabajadores en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. La empresa tiene la obligación de, digamos, de invertir en esta medida de seguridad. ¿Y quién hace este tipo de trabajo? Son personas capacitadas, son personas preparadas que conocen esta materia. A veces son los médicos, son los ingenieros, que justamente conocen esos tipos de las medidas de seguridad. Luego dice, adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Ahora se está agregando esta parte de la seguridad y salud en el trabajo en el contrato. Tiene que poner cláusulas en las cuales haga mención a esta medida de seguridad, porque si eso se omite, también podría ser observado por el Ministerio de Trabajo cuando te requiera pues el contrato. Cuando te pide una copia de contrato y no vea que una de las cláusulas mencione justamente esta parte, podría observarte. Asimismo, nos indica esta parte que se debe dar facilidad, dice, económica y licencia con goce de deber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. Mire, este punto es importante. Si yo tengo mi empresa industrial y justamente quiero que mi personal estén preparados, estén capacitados justamente con este tema de seguridad, yo podría decirle a mis trabajadores,
vayan ustedes a capacitarse, ¿no? Yo, empresa, les voy a pagar la mitad de lo que cuesta la clase, digamos, el curso, o le pago todo. También la empresa muchas veces invierte, lo envía con cargo a que la empresa pueda, digamos, acarrear todos los gastos. También eso se permite. Y repito, muchas empresas lo hacen, pero lo hacen cuando, me estoy refiriendo, cuando son medianas y gran empresas. Pero yo pregunto, ¿las pequeñas y las microempresas harán esto? Ahí está el problema. Justamente allí es donde hay vacío. Hay vacío que las microempresas, por ser una empresa pequeña, y la pequeña empresa también que no tiene muchos ingresos, también podría incurrir en llevar estas medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad lo llevan al 100% casi las empresas tops, las empresas grandes. Hablamos de las mineras, de las pesqueras, los bancos. Esas empresas pues llevan estas medidas de seguridad. Luego, la empresa, justamente la persona que le hace este trabajo, tiene que elaborar un mapa de riesgo con la participación, nos indica, de la organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, al cual deben exhibirse en un lugar visible. ¿Correcto? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Ustedes cuando a una empresa no siempre ven un mapa. Por ejemplo, cuando mi persona va o acude a Megaplaza, a Plaza Vea, de repente a un centro comercial, Plaza Norte, por ejemplo, no hay unos carteles que dicen medidas de seguridad. Entonces, a eso se refiere ese mapa. Pero es como un plano, es como un plano. Asimismo, voy a hacer mención a lo que nos dice el artículo 49 de la ley 29.183. Nos dice en esta parte que la empresa pues debe de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Mire, esta parte es importante. Practicar examen médico cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Y todos los gastos que se incurren por este examen médico lo asume la empresa. La pregunta que se hace es, ¿y por qué hay que hacer el examen médico cada 2 años a los trabajadores? Para ver cómo están. Por eso le digo, esta parte de acá, estimados participantes, hay rubros que los trabajadores son muy afectados. Por ejemplo, la minera, por ejemplo, la empresa pesquera. Los trabajadores, por ejemplo, en una pesca, ¿a qué hora van a entrar a la mar? No van muchas veces en la madrugada, no van temprano, con tanto frío, imagínense, ¿qué le puede pasar a estos trabajadores? ¿Qué les puede afectar? ¿Qué órgano les puede afectar? Igualmente a los señores mineros. Ellos, ojo que los mineros trabajan máximo hasta los 47 años y allá se jubilan. ¿Por qué? Porque ya su organismo, tanto que entran pues digamos, a buscar minerales, uno percibe ahí, ya no respira aire, respira pues insumos químicos y eso va a los pulmones. Por eso que esos señores mineros trabajan máximo hasta 45, 47 años, ya están de baja, ya no trabajan. Entonces, eso tiene su, digamos, pero sí ganan bien, pero también la salud. Todo lo que yo he ganado como minero, mañana todo lo que he ganado me va a faltar para curarme. Porque fíjense, eso afecta directamente al cuerpo, a los pulmones, por ejemplo. Bien, todos los gastos médicos decimos acá que lo va a asumir el empleador, ¿correcto? También hay sanción si el trabajador no quiera pasar examen médico, también hay sanción. Cometería una falta grave el trabajador en el caso que no quisiera hacerse examen médico. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿cuál sería una razón por la cual el trabajador no quiera que se le haga examen médico? Porque en el examen médico sale todo, ¿eh? Todo lo que tienes. Entonces habríamos que analizar por qué el trabajador no quiere que se haga examen médico. Yo, trabajador, permitiría que me haga para saber cómo estoy en mi salud, pero hay personas que no, se rehúsan a eso. Habrá que ver su motivo, por qué no quiere. Asimismo, ¿no? El artículo 82 de la ley antes mencionado y el artículo 110 del Decreto Supremo 005-2012, ¿qué nos dice con respecto, digamos, al deber que tienen en este caso las empresas?
Dice que todo accidente de trabajo mortal dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido tiene que informar. ¿A quién? Al Ministerio de Trabajo. Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o la población dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido el hecho. Cuando pasó lo que ya ustedes se enteraron en la televisión, en los diarios, con los chicos de McDonald's, ¿no vieron ustedes ahí a personal que estaba con su chaleco rojo, que era de SUNAFIL? Miren, también ellos van a impresionar, también ellos van a acudir. ¿Por qué? Porque hubo dos muertes, dos jóvenes que justamente tenían la medida, no, la empresa, bueno, era McDonald's, ¿no? La marca era McDonald's, esa empresa pues usaba, digamos, la patente de McDonald's, pero no tenía la debida medida de seguridad. Entonces, ahí también acudió SUNAFIL para ver si esta empresa cumplió con presentar o comunicar al ministerio dentro del tiempo que le estoy indicando, 24 horas de ocurrir el hecho, para su conocimiento. De no hacerlo, también incurriría en una infracción. Pero en estos casos, el Ministerio de Trabajo, le digo esto porque yo aprecié en la noticia que estaban ahí personas de chaleco color rojo, que eran de SUNAFIL. Fueron creo, hasta en San Miguel, que daba el McDonald's, ese local de McDonald's, ahí fueron los inspectores. ¿Okay? También estaba la policía, Ministerio Público, o sea, fue un laberinto porque McDonald's es conocido a nivel internacional, a nivel mundial es conocido la marca, o sea, la marca, la franquicia que usan estas empresas para usar el nombre. Bueno, no sé si estará operando actualmente ese local, no lo sé realmente. La responsabilidad, dice, es una actitud altamente valorada en la sociedad. Pues este valor se asocia con la confianza, la solidaridad, la empatía, el trabajo productivo, la excelencia y sobre todo el bien común. Una persona responsable, dice, genera confianza en su alrededor, lo que permite el emprendimiento de proyectos de todo tipo que redunda en el bien de todas las partes. Así resaltamos. A ver, vamos a mencionar la responsabilidad. En este caso, que tienen pues los trabajadores. Ojo que también hay responsabilidad, por supuesto que sí. No todo es de la empresa, ¿correcto? Y vamos a mencionar, por ejemplo, lo primero, la puntualidad. Si yo, ustedes, nosotros que estamos en la sala, trabajamos en una empresa y mi horario de trabajo es de 8 a 5 o es de 9 a 6, creo que todos vamos a cumplir el horario de ingreso. ¿Por qué cumplimos el horario de ingreso? Porque en la empresa tengo que marcar a la hora que yo llegue y también la hora que yo salgo. Entonces, eso no controla. Si ustedes y mi persona trabajamos en una empresa, lógicamente que hay que ser puntual. Yo no puedo llegar a la empresa a las 8:05. No puedo llegar a las 8:15, porque mi horario es a las 8. Tendría que estar antes de las 8. Lo normal que se hace es estar con 5 minutos o 10 antes de la hora. Sería lo ideal. El empresario, ¿qué cosa va a observar? Ah, este señor viene antes de las horas. Y muchas veces he observado que el trabajador está parado en la empresa y no llega la persona con la llave. Lo está esperando. Esa persona es responsable. Como también a veces que la empresa ya está abierto, está en todo el personal y llega este señor tarde. Entonces, ahí también hay una pregunta. Ustedes como empresarios, ¿permitirían que este señor trabajador, que casi todos los días llega tarde, que mantenerlo en el trabajo, o le diría hasta acá nomás? Entonces, para decir hasta acá nomás, habríamos que evaluarlo. Ya se hizo mención en una charla que se hizo anteriormente, que pues el empresario tiene que tomar una medida, digamos, drástica, digamos así, pero debe de contemplarse en su contrato de trabajo. Eso se hace pues en el periodo de prueba. En el periodo de prueba, repito otra vez, cuando el empleador observa justamente en esos 3 meses que este trabajador no está cumpliendo con la expectativa por la cual fue contratado, yo le digo hasta acá nomás. ¿Por qué no da pues? Si este intervalo de 3 meses no demuestra responsabilidad, no demuestra puntualidad y otras cosas, ¿para qué le voy a atender a este trabajador? Le digo a la persona encargada, ¿sabe? Por favor, a este señor, hasta acá nomás, que pase por caja y que se le pague su liquidación. Eso es lo que yo daría. Pero si yo observo lo contrario,
que esta persona me produce, que esta persona es puntual, ¿lo voy a despedir? Le voy a decir que le haga solamente por 3 meses si yo observo que esta persona es eficiente, es eficaz, es colaborativa, es participativa en el trabajo. ¿Le voy a decir que hasta acá nomás? No puede. Ahí justamente entra ya, digamos, a ver la persona responsable, en este caso el gerente o que a su vez, que si ese trabajador me produce, yo lo conservo. Y le haría un contrato por 1 año, por ejemplo, para que se quede a trabajar conmigo, porque responde. Caso contrario, diría que hasta acá nomás. Luego, la prevención y la preparación. Si bien es cierto, pues un trabajador tiene que estar con la vía prevención en el caso, las medidas de seguridad que ya le indiqué. O sea, hay que también tener en cuenta de que si yo trabajo, de repente, a ver, si yo trabajo en una empresa en el cual corra riesgo y que este trabajador, este empleador no me asegure y yo podría tener un accidente, ¿qué podría pasar allí? También hay un problema. Entonces hay que prevenir para evitar problemas futuros. El compromiso, otra parte importante que los trabajadores tenemos que tener en cuenta. Si yo trabajo en una empresa, conozco por mi experiencia que tengo y no tengo compromiso para que la empresa de una manera crezca, de una manera, digamos, se vea pues, visto en el mercado laboral como una buena empresa, ¿ok? Eso sería lo ideal, que yo me comprometa con la empresa, que yo como trabajador me ponga la camiseta de la empresa. ¿Por qué? Porque me pagan bien, porque son muy amables con mi persona, me pagan mi gratificación, me pagan mi CTS, tengo muchos beneficios. Entonces yo me estoy comprometiendo allí, porque amerita pues que el trabajador, digamos, actúe así, pero ¿habría compromiso si la empresa no te paga al mes? Si la empresa de repente te hace trabajar más de la jornada de 8 horas y no te reconoce las horas extra, ¿podría tener yo compromiso con la empresa? Mejor me retiro, digo yo, ¿no? Mejor me retiro porque trabajo 10 horas a diario y no me reconocen mis horas extras. Entonces allí también eso ya pues lo tiene que, digamos, señalar el trabajador, ¿no? Pero la otra cosa sería que yo me comprometa con la empresa para que salga adelante y justamente cumplir acá un principio fundamental, un principio digamos, en una empresa que se le conoce en contabilidad como principio de empresa en marcha, ¿no? Eso es lo que siempre uno tiene que ver en una empresa, que siga creciendo, que vea continuidad. Eso es lo que es mi compromiso como trabajador, ¿correcto? La proactividad también, ¿no? Un punto también importante, que hay que ser proactivo de la empresa, pues hay que colaborar, hay que trabajar en armonía, en paz, que vea un clima laboral razonable en la empresa. Eso sería ideal, que todos tengamos un compromiso, que todos participemos, que colaboremos por el bien común de la empresa y al final todos ganan. Porque si yo no aporto algo, ¿me pueden pagar? Eso también hay que analizarlo. Luego, la excelencia en el cumplimiento de las obligaciones. También, si a mí me encargan algo para un puesto específico, tengo que hacerlo, pues. Si no lo hago, ¿cómo va a actuar el trabajador con mi persona? ¿Me podría aumentar mi sueldo? ¿Me podría dar bono? ¿Me podría dar otros beneficios que quizás me corresponda por ley? Entonces, eso también hay que tener en consideración con respecto a la excelencia del cumplimiento en las obligaciones, ¿correcto? Y luego, aceptación de los errores y consecuencias. Todo no es felicidad en la empresa. Muchas veces hay trabajadores que cometen errores y muchas veces no lo reconocen. Como también hay trabajadores que son conscientes y que dicen, bueno, me equivoqué. Si me equivoqué ahora, mañana no lo vuelvo a hacer. Sería lo ideal que el trabajador reconozca si cometió una falta grave, que reconozca que de repente incumplió una norma interna en el trabajo, puede disculparse y creo yo que todo queda pues, de una manera correcta. Pero si lo niega, si haciendo esos actos que no se deben de permitir en una empresa y lo hace, imagínate, que no reconozca su error, que no diga que digamos que yo no tuve la culpa, entonces pues estimado, acá estamos hablando de una persona que quizás se crea perfecto y nadie es perfecto en esta vida. Por eso también hay que ser consciente y hay que reconocer nuestros errores. Yo me equivoco,
ustedes también se pueden equivocar. Eso creo que es natural en una persona. Nadie es perfecto. Entonces, pero hay personas que no aceptan eso, no aceptan. Y ese error puede tener consecuencias. Por ejemplo, chicos, para cómo se termino. Por ejemplo, en una estación de servicio. Yo voy, por ejemplo, quiero irme al sur, quiero ir a la playa. Voy a un centro de servicio y me estaciono en una isla, ¿correcto? Y le digo al grifero, échame pues 50 soles de combustible 97, gasolina 97. Yo le pido al grifero. Entonces el grifero me atiende, pero no me despacha 97. En lugar de gasolina, me pone petróleo, por ejemplo. Yo no me di cuenta, pues yo estaba en el carro, no bajé tampoco, di la llave, abrió y despachó. Cuando yo me voy a una cuadra, el motor no funciona. Me quedo parado en el carro. ¿Qué pasó allí? Si estaba bien mi carro. Solo faltaba gasolina. Entonces yo sospecho, fue el grifero. Entonces regreso a la estación y le reclamo y justamente veo mi boleta, dice acá, recién me percato, dice acá petróleo. Yo ahí me doy cuenta, regreso. ¿Cómo voy a regresar? Alegre y contento el grifero. Y si el grifero no lo quiere aceptar, imagínense que el grifero no acepte esos hechos ante su gerente. Entonces acá pues, hay una consecuencia. Una consecuencia, ¿qué cosa va a traer? Que yo como cliente ya ni más voy a grifo. Ese grifo estaría perdiendo un cliente, por ejemplo. Y así si hablamos de otros ejemplos también, perjudica de una manera al empleador con generar ingresos, con generar producción. ¿Correcto? Muy bien, estimados participantes, eso ha sido toda la ponencia. Yo le agradezco a ustedes por su participación y si hay preguntas, por favor, lo pueden plantear. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? A ver, estimados participantes, ¿alguna inquietud, quizás algún aporte, alguna pregunta que quieran hacer? Con toda la confianza, por favor. Estimado Iván, ¿alguna pregunta que van a hacer los participantes? ¿Alguna pregunta, estimados? Estimado Iván, ¿está en línea? Estimado Iván. Magíster, si no puede poner también un caso sobre algún tema relacionado sobre lo que he hablado para que puedan Ok. pensar en alguna pregunta también. Ya, perfecto, perfecto. A ver, vamos a poner unos casos. Ya antes le dije un caso, ¿no? Sobre el hostigamiento, ¿no? Que eso, pues,
observé que una trabajadora, como yo le indiqué, pues pasó ese tipo de, digamos, de caso de hostigamiento por parte del administrador, en el cual pues quería abusar de ella, ¿no? Quería pues era una chica muy hermosa, pero también hay que tener en cuenta que ella pues no aceptaba la propuesta de este señor. Como yo le dije, búscale la prueba, búscate un tercero que justamente te observe, ¿no? Que este señor pues, te está citando, que te quede hasta la hora y busca la prueba. Porque como no tienes prueba, no puedes denunciar. Entonces, sobre este punto, la señorita pues, comunicó, bueno, acá la idea fue de que este señor pues, ya por la vergüenza, diría yo, se retiró de la empresa, digamos hasta acá nomás, él mejor optó por retirarse, y pues la persona también podría tomarle una denuncia por inmoralidad a esta persona. Bueno, la chica no lo hizo porque eso demandaba también gastos para ella, cosa que no lo hizo, lo dejó ahí nada más, y bueno, pues quedó en nada, ¿no? Otro caso que también la SUNAFIL observa, por ejemplo, en los restaurantes. Cuando los restaurantes no cumplen pues, con las medidas de seguridad, ya sea en el área de cocina, ya sea en el ambiente, digamos, donde están los comensales, ¿no? También es materia de observación. Saben ustedes que todo restaurantes tiene pues, ¿no? Una campana, ¿no? Una campana que sale el humo. Entonces, esa campana, pues, que tiene digamos, su tubo que justamente sale el humo, pues, tiene que también tener mantenimiento. Y esta empresa, pues, no hacía mantenimiento hace muchos años. Cuando llegó la inspección laboral, pero ojo que ahí los inspectores laborales van por especialidad, porque esa parte de inspector laboral, cuando van a ver justamente sobre eso de medidas de seguridad, no va a ir un abogado, no va a ir un contador, va a ir una persona que conozca esa materia, porque un inspector laboral que sea ingeniero sanitario, no te va a hacer una inspección laboral que te pidan boleta, que te pidan planilla, que te pidan la liquidación de la CTS, cómo has liquidado la gratificación, si has puesto en planilla o no al trabajador. Eso ellos no revisan. Esos inspectores sanitarios son expertos justamente en seguridad. Entonces ellos ya van, digamos, a hacer estos tipos de trabajo. Si yo soy contador, yo soy abogado o soy administrador que trabaja en SUNAFIL, ¿podría yo hacer este trabajo de medida de seguridad? Bueno, no es mi competencia. Podré conocer muy vagamente, pero no es mi competencia. La competencia va a ser a las personas que son especialistas en la materia. Y el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, tiene especialistas por área. Hay ingenieros, hay médicos también en la SUNAFIL. No piensan ustedes que todos los trabajadores son pues abogados y contadores. No, no es así. Hay de varias especialidades. Por eso digo, en este restaurante van los ingenieros sanitarios y te van a observar. Entonces, como yo le decía, si el ingeniero sanitario hace un recorrido por el restaurante y ve que en la cocina, imagínense que vean roedores, imagínense que vean algo que no lo quiero mencionar acá, que encuentren eso. ¿Qué le va a decir la empresa? Tiene que fumigar y que no encuentre un extinguidor, por ejemplo. Te va a multar también por eso. Y que no le des mantenimiento a digamos, a tu campana extractora, por ejemplo, que no le des mantenimiento, que esté todo de grasa, también te lo va a observar, pero eso, ¿quién lo hace? La persona que conoce esos casos, y esto amerita una multa a la empresa que incumpla ese deber, porque de una manera se está afectando al trabajador, la salud del trabajador está de por medio, entonces eso es justamente lo que vela la SUNAFIL por la integridad física de los trabajadores. No se va a enfermar por esos actos que la empresa no toma medidas de seguridad. Y también otra cosa, hay que tener cuidado, digamos, con los servicios higiénicos. Muchas veces los baños por lo general ponen papel, ponen algo para, digamos, jabón líquido, y algunos no lo tienen. No tienen esas cosas. Inclusive a veces no hay ni agua. Imagínense usted qué medidas de seguridad toma en este caso la empresa, los restaurantes, por ejemplo. Claro que hay restaurantes, dependiendo también, digamos, la calidad del restaurante, ¿no? Hablemos de un restaurante pues, que le digo pues, que esté en una zona de San Isidro, de Miraflores, o el centro de Lima, ellos cuentan muchas veces con esos implementos. Pero otro restaurante que esté en lugar periférico, ¿tendrán eso? Entonces hay que ver, ¿no? Todo hay que analizarlo. Y la SUNAFIL pues, va a hacer la inspección en esas empresas pues, que justamente tienen denuncia o quizás hagan trabajo operativo y pues ingrese a un negocio y se percaten que adolece de esas cosas. Entonces allí le va a poner una infracción.
Repito, esos ya son otros tipos de inspectores laborales. No son abogados, no son contadores, no son administradores, son otros tipos, son ingenieros que van a hacer estos tipos de trabajo. ¿Correcto? Es como también la SUNAT. ¿Cree usted que un abogado podría auditar a una minera? ¿Creen ustedes que un abogado podría auditar a una empresa constructora? Entonces, ahí van los especialistas. Cuando esta empresa minera, va contador, va ingeniero de minas para hacer ese trabajo de campo. Porque yo contador, yo abogado, ¿qué cosa voy a saber si este es oro, o este es plata, o este es cobre? ¿Cómo yo lo podría identificar a ese mineral? No conozco, pues, no lo conozco. Entonces, ¿cómo yo sé que ese oro pesa 1 quilate, 2 quilates? Yo no lo sé. ¿Quién sabe eso? El ingeniero de minas o una persona que conozca la materia. Entonces, cuando la SUNAT también tiene, en su área, también tiene personas que son por especialidad. Por ejemplo, cuando una auditoría a una clínica, ¿quién cree que va a ir a la clínica? Va el contador o un médico para hacer la auditoría, porque el médico pues, no va a saber de algo de medicina, algo no lo va a conocer. Entonces, muchas veces van ambos profesionales a hacer esa auditoría a una empresa. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que saber eso también. Y cuando es una empresa constructora, va pues el ingeniero civil. Entonces, para todo su especialidad, ¿correcto? Muy bien, estimado Iván. A ver. Sí, Magíster, claro. Son 11:57. Ya voy a culminar lo que es este seminario, eh, que es el último de lo que es RRHH. Muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los espectadores que nos acompañan el día de hoy. Eh, el material va a estar en el Google Drive, que va a estar también, lo vamos a mandar por mensaje de WhatsApp, y al finalizar la sesión de Zoom va a haber una encuesta, así que agradecería mucho que la puedan responder para saber qué opinan del seminario que hubo hoy día, recomendaciones y lo que más le llamó la atención. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a usted, Magíster, y nada, tengan buen día. Ok, muchas gracias a los participantes y gracias también, Iván, y gracias también a Juan Consulte por esta nueva oportunidad. Muchas gracias.